Nosotros habíamos estado hablando sobre el tema la constitución de la fe. Hoy no voy a ser muy extenso, pero quiero hacer, aunque fuera la introducción a el tercer segmento de este tema de la constitución de la fe. Este segmento se llama el principio de igualdad. Principio de igualdad. Así que permítame hacer una oración al Padre para que el Espíritu Santo nos ayude, nos ministre conforme era determinado para el día de hoy. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, agradecemos profundamente que nos das la bendición y la oportunidad de abrir las páginas de la Sagrada Escritura para ver qué tú tienes que decirnos en el día de hoy. Permite, Señor, que nosotros podamos entender y recibir y asimilar la enseñanza que has separado para nosotros hoy y que tú nos des gracia para tomarla y ponerla por obra. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, quien es Rey de reyes y Señor de señores, quien es Dios todopoderoso y quien es el Salvador del mundo. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén. Y amén. Juan capítulo 14. El Evangelio según San Juan capítulo 14. Aleluya. Santo Dios. Versículo 12. Gloria a Dios. Ustedes notan que las actividades de nosotros como iglesia no son muy llenas de ceremonias. Y la razón es porque nosotros somos un pueblo de fe. Somos un pueblo de fe, somos un pueblo que vemos a Dios en las páginas de las Sagradas Escrituras y nos acercamos a Dios en base a lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando no hacemos eso, cuando no nos acercamos a Dios en base a lo que dice la Sagrada Escritura, todo se convierte en un ritualismo, en una ceremonia ritual. Y Dios no es una ceremonia, Dios no es una religión, Dios no es un concepto. Dios es Dios, el creador de todas las cosas. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios en confianza. En confianza en base a lo que Él ha revelado de sí mismo. Si no nos acercamos a Dios en base a lo que Él ha revelado de sí mismo, vamos a utilizar otra cosa que Él no ha revelado. Y eso va a ofender a Dios. Por eso es necesario que nosotros siempre abremos las páginas de la Sagrada Escritura a ver qué es lo que dice la Escritura para nosotros allegarnos a Dios, pedirle a Dios conforme a lo que dice la Escritura y hablar de parte de Dios al oyente conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Lo demás es simplemente ritualismo. El Evangelio según San Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué religión
puede expresar esas palabras, sino solamente el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos hablando, o vamos a hablar, o a comenzar a hablar sobre el principio de igualdad y las expresiones de fe que se encuentran en ese principio. Todas las expresiones de fe tienen como objetivo que vivamos como Él. Nosotros hemos hablado dentro de las fases que ya hemos tocado, de los principios que hemos tocado, hemos hablado de diferentes fases de expresiones de fe. Pero todas las expresiones de fe tienen como objetivo que vivamos como Él. Que vivamos como Él. Los principios de fe y sus expresiones de fe nos acercan. Nos ayudan a tratar de ser como Él. Nos inspiran a ser igual a Él. Nos hacen conscientes y partícipes de su carácter, de su persona, y nos habilitan para que seamos como Él. ¿Dónde se encuentran esos principios espirituales? ¿Dónde se encuentran esas expresiones de fe? ¿Dónde vemos el carácter del Señor Jesucristo? ¿Dónde vemos la persona del Señor Jesucristo? En la Biblia. En la Biblia. Es la Biblia como palabra de Dios que nos muestra la persona de Jesucristo. Nos muestra el carácter de esa persona. Y nos muestra su palabra y nos muestra la obra que Él ha hecho. En base a esa realidad es que nosotros tenemos expresiones de fe. Expresiones de fe, las cuales nos ayudan a ser como Él, a acercarnos a Él, a imitarlo a Él, a ser igual a Él. Pues la intención de Dios con los hijos de Dios es que nosotros seamos como el Hijo. El Hijo. Ese es uno de los títulos y nombres del Señor Jesucristo, el Hijo. Él es el Verbo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Él es también el hijo del hombre, porque representa al ser humano delante de Dios, pero es el Hijo de Dios. O sea, porque viene de Dios, sale de Dios para hacer la obra de Dios. Aleluya. Y Dios el Padre quiere que todas las personas que vienen al Señor Jesucristo y lo aceptamos al Señor Jesucristo, pues la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que los que le reciben, a los que creen en su nombre, se le da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Los seres humanos no somos hijos de Dios porque nacemos seres humanos. Cuando nosotros nacemos seres humanos, nacemos pecadores. Y le voy a decir una palabra que es horriblemente fuerte. Pero es fuerte, pero es la verdad, porque lo dijo el Señor. No viene de mí esta palabra, no viene de ningún predicador. La palabra esta viene de Dios. Esta palabra que yo voy a decir ahora viene de Dios. La Biblia enseña que los seres humanos cuando nacen criaturas de Dios y como consecuencia se convierten en hijos del diablo. ¿Por qué se convierten en hijos del diablo? La Biblia dice que el diablo peca desde el principio. Él es el padre del pecado. Y cuando el ser humano peca, se convierte en hijo del diablo. Cuando el ser humano le da la espalda a Dios, se convierte en hijo del diablo. Cuando el ser humano no busca a Dios, se convierte en hijo del diablo. Y esa palabra es fuerte, pero es Dios quien dice eso. ¿Y por qué Dios dice eso? ¿Sabe por qué Dios dice eso? Porque Dios quiere que todo ser humano se convierta en hijo de Dios. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? Ese texto que yo acabo de leerle, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. A los que creen en su nombre, a los que lo aceptan como un Salvador, se les da la autoridad, se les da el derecho de ser hechos hijos de Dios.
Qué glorioso eso, ¿verdad que sí? Que todos los que somos hijos de Adán, el primer Adán, nacemos en pecado. Pero Cristo se hace hijo de los hombres y muere en la naturaleza humana para hacer los hijos de los hombres, los que quieran, hijos de los hombres, hacer los hijos de Dios. Qué glorioso. Aleluya. Por eso es que los principios de fe nos ayudan a ser igual a Él. Porque la voluntad de Dios, el plan de Dios, la meta de Dios es eso, lograr que los seres humanos que acepten al Señor Jesucristo como Salvador se parezcan al Hijo. Se parezcan al Hijo. No necesariamente en lo físico, en las facciones. Porque ninguno de nosotros conocemos las facciones que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra o que Él tiene todavía facciones porque Él no ha dejado de ser humano. Lo que pasa es que tiene ahora su cuerpo humano, ha sido glorificado. Pero sigue siendo humano y sigue siendo Dios. 100% Dios, 100% humano. Un día, si usted quiere, le explicamos eso. No se preocupe ahora por tratar de entender eso ahora. No se preocupe por mirar las facciones del Señor Jesucristo para parecerse a Él. No es en eso que usted tiene que parecerse a Él. Cuando nosotros miramos las obras del Señor, cuando nosotros miramos el carácter del Señor Jesucristo, nosotros sabemos que Él no es un charlatán, que Él no es un sinvergüenza, porque es un carácter, su carácter es el carácter divino. El carácter de Dios es un carácter puro, es un carácter santo. Usted conoce a veces personas que le dan a usted una palabra y dan la vuelta y echan atrás a la palabra que le dieron. Yo no sé usted, hermano, yo no sé usted. Yo no sé usted, pero cuando a mí me pasa eso, yo digo, este individuo conmigo no va para ningún lado. Porque yo creo que un hombre o una mujer que da su palabra debe mantener su palabra. Bueno, el Señor Jesucristo mantiene su palabra. Cuando Él te da su palabra, Él la mantiene. Él no echa atrás a su palabra. Como nosotros hacemos, Él no. Por eso es que el carácter del Señor Jesucristo es un carácter en el cual podemos confiar. ¿Quieres tú parecerte al Señor Jesucristo? Mira el carácter del Señor Jesucristo. ¿Quieres parecerte al Señor Jesucristo? Mira su palabra. ¿Quieres parecerte al Señor Jesucristo? Mira su obra. ¿Quieres parecerte al Señor Jesucristo? Mira su persona. La persona del Señor Jesucristo. Y para conocer su persona, y para conocer su carácter, y para conocer su obra, hay que ir a su palabra. No hay otro lugar en que encontramos la persona, el carácter y la obra del Señor Jesucristo, sino en su palabra. No es Hollywood el que nos habla a nosotros de la palabra, de la persona o del carácter y la obra del Señor Jesucristo. Es la Biblia el que nos habla de la persona, del carácter y de la obra del Señor Jesucristo. La Biblia. ¿Usted quiere conocer bien a esa persona que se llama el Señor Jesucristo? Vaya a la palabra. La palabra le va a decir a usted cómo es Él, cómo piensa Él. ¿Qué quiere Él? ¿Qué no quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Qué Él ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿Qué Él hace? ¿Qué no hace? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué no quiere hacer? La palabra le dice y le enseña todas esas cosas. Amén, hermanos. Pero la misma palabra nos enseña a nosotros que Dios quiere que nosotros seamos igual a Él. Y por supuesto, cuando estamos diciendo de que la Biblia nos enseña de que Dios quiere que seamos igual a Él, la Biblia no nos está diciendo que Dios quiere que nosotros seamos Dios. Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios que se da a conocer en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los demás somos todos criaturas. Los ángeles, los humanos, todos somos criaturas. Y hablando de los seres humanos, para nosotros
ser igual a Dios, no podemos ser igual al Señor Jesucristo, no podemos ser igual al Señor Jesucristo dentro de su naturaleza divina, pero sí podemos ser igual al Señor Jesucristo dentro de su naturaleza humana. Qué bueno es el Señor. Para ser igual al Señor Jesucristo en su naturaleza humana, tenemos que estar en Cristo Jesús. Tenemos que tener una relación con el Señor Jesucristo. Si no estamos en Cristo, si no tenemos una relación con el Señor Jesucristo, no vamos a poder ser igual a Él. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 5 dice, yo soy la vid. Aleluya. Vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, o el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. La vid es la planta la planta que echa uvas. Y los pámpanos son los ramitos donde crecen las uvas. Para que esos pámpanos echen uvas es necesario que se mantengan en la vid. Fuera de la vid no van a echar uvas, no van a hacer ni siquiera pámpanos. Tienen que mantenerse en la vid. Bueno, Cristo es la vid. Eso es una vid de uvas. ¿Y dónde están las uvas? No tiene uva. Tiene cerezas. Entonces no es una vid. Tiene mangoses. Entonces no es una vid. Tiene uvas dulces. No, son agrias. Entonces no es la vid que habla la Biblia. Una persona que quiera ser igual al Señor Jesucristo, y podemos ser igual al Señor Jesucristo, y Dios quiere que seamos igual al Señor Jesucristo, pero para que seamos igual al Señor Jesucristo y para poder ser igual al Señor Jesucristo tenemos que mantenernos en Cristo Jesús. Eso dice la Sagrada Escritura. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay religión en el mundo, no la ha habido, no la hay, no la habrá que pueda lograr eso que estamos hablando en un ser humano. Solamente el Señor lo puede lograr. No hay un concepto religioso que pueda transformarme o transformarle a usted. No hay una ideología que pueda hacerte a ti igual al Señor Jesucristo. No la hay. No importa cómo se llame la ideología. Ahora, la fe sí lo puede lograr. A través de la fe sí lo puedes lograr, porque la fe precisamente te habilita para vivir como Él, para andar como Él, para pensar como Él, para querer lo que Él quiere, para hacer como Él es, aleluya, para pedir como Él pidió, aleluya, para andar como Él anduvo. La fe. Por todas las cosas que están aconteciendo en el mundo en estos días, uno se siente... Yo no sé usted, como que uno siente una inestabilidad social, inestabilidad en el medio ambiente. No sé si estoy equivocado, al menos yo percibo esa inestabilidad. No sé si soy yo el que estoy inestable o no sé, pero se siente esa inestabilidad. Se siente como que hay un vacío. Vuelvo y repito, no sé si soy yo o es que en el medio ambiente se siente ese vacío. Como que falta algo. Como que algo grande va a acontecer. No sé si soy yo solamente o todo el mundo, o los cristianos están percibiendo la misma cosa. Pero mire, el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3 dice, palabras del Señor Jesucristo.
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Si usted se detiene un poquito en ese texto, usted va a notar que el Señor Jesucristo no dijo que creamos en Dios. Él dice, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Mire la construcción del texto. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él no está diciendo que crean en Dios. El resto de la Biblia lo dice, crean en Dios. Pero lo que Cristo está diciendo ahora en relación a Él mismo, dice, ustedes creen en Dios, pues crean también en mí. La única forma en que el mundo, la sociedad en que nosotros vivimos, que dice que cree en Dios, va a poder experimentar el amor de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, el perdón de Dios, la restauración de Dios, la provisión, la cobertura de Dios, la guianza de Dios, lo que Dios tiene para aquellos que le aman. La única forma es si nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Para qué Él dice que creamos también en Él? Hermano, le estoy hablando de esa inseguridad e incertidumbre que se siente en el medio ambiente. Algo está pasando en el medio ambiente que deja sentir una inestabilidad. Vuelvo y le repito, puede ser que sea yo solamente. Pero le voy a preguntar, ¿hay alguien más que siente eso mismo? Si hay, levánteme la mano. Ok, no soy yo solo entonces, gloria a Dios. Yo pensé que yo ya estaba perdiendo la tabla. Gloria al Señor Jesucristo. Para todo lo que está pasando en el mundo, especialmente para la iglesia del Señor, que estamos aquí, no estamos allá, estamos aquí. Experimentamos esa inestabilidad, esa veces inseguridad, que se expresa, que se manifiesta en diferentes esferas de la sociedad. En el globo terráqueo está pasando algo. Ustedes saben cuántos sistemas de tormentas ya han habido. El calendario que ellos utilizan para identificar los sistemas que se convierten en tormenta. Eso sí, no estamos hablando de los que no se convierten en tormenta. De los que se convierten en tormenta, el calendario de nombres que ellos utilizan se acabó. Están usando el calendario griego ahora. El calendario griego para identificar la tormenta. Hay una tormenta ahí en el Golfo que se llama Gama, que ya o entró a México o va a entrar, una de las dos. Una tormenta tropical. Era un sistema, pero una vez que entra el Golfo, en las aguas calientes del Golfo, se convirtió en tormenta. Hermanos, tantas tormentas, Dios del cielo y de la gloria, tantos terremotos en el mundo, tantos fuegos, tanta hambre, tanta batalla, tanta guerra, tantos pleitos, tantos disturbios en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Y nosotros miramos estas cosas desde nuestra tranquilidad y comodidad, las miramos y prestamos un poquito de atención y como que nos hace sentir un poquito inseguros y preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Al menos al mirar esas tormentas que estaban en el Caribe, en el Atlántico y venían hacia el oeste, yo pensaba, ay Señor, no quiero bregar con otra tormenta aquí. No quiero más tormentas aquí. Pero la Biblia nos da a nosotros unas herramientas para que nosotros podamos bregar con la forma en que nosotros
expresamos esa inestabilidad que estamos viendo o que sentimos. Porque hay gente que le da ansiedad a eso. Hay gente que se pone nervioso. Hay gente que no puede bregar con esas cosas. Eso no es fácil. La Biblia nos da a nosotros unos recursos. En ese pasaje de la Escritura, en el versículo 2, el Señor Jesucristo dijo, versículo 2 de Evangelio conforme a Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. Y dijo más, escuche bien, dijo más, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Por qué Él nos hubiera dicho que allí no había lugar en la casa de su Padre? Si no hubiese habido lugar, Él nos hubiese dicho, no hay cama para tanta gente. ¿Por qué Él no los hubiera dicho? Porque su carácter le iba a dictar a Él que tenía que decirnos. Él no nos va a engañar ni nos va a mentir. Pero como su carácter es de la forma que Él Él nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, yo los hubiera dicho. Pues entonces voy a preparar lugar para vosotros. ¿Y de qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Estaba hablando precisamente de donde Él vino. ¿De dónde vino el Señor Jesucristo? Él vino del cielo. Él vino del cielo. De la casa del Creador, el que hizo todas las cosas. El que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Aleluya. De ahí vino el Señor Jesucristo. Pero entonces, como él sabía... Él sabe que él había salido del Padre, él dice, yo voy porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Allí, aunque sea un condominio pequeño, yo tengo allí. Él lo dijo, allí hay muchas moradas. Una de esas moradas es mía, tiene mi nombre. Es posible que aquí usted no tenga absolutamente nada. Aquí usted no tenga nada. Pero allí usted tiene morada, usted tiene casa. Gloria a Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué un lugar para nosotros? Porque Dios quiere que todos sus hijos estén en un mismo lugar. ¿Y por qué Él quiere que todos sus hijos estén en un mismo lugar? Porque Él quiere que nosotros los hijos seamos igual al Hijo. Y como el Hijo está allí, el Hijo está allí, Él quiere que los demás hijos también estén allí. Efesios 2:6 dice que nosotros nos ha sentado Dios en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que donde está Cristo sentado, allí estamos nosotros también sentados. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos hijos. El principio de igualdad. Él nos mira a nosotros como Él mira al Hijo. Él mira a todos sus hijos como Él mira al Hijo. Inclusive, cristiano quiere decir literalmente pequeños Cristos. ¿Por qué es que nos dicen cristianos y no nos dicen otro nombre? Porque el Hijo se llama Jesucristo. Cristo quiere decir Mesías. El que fue enviado por Dios para rescatar. Eso es lo que quiere decir Cristo en griego. El que fue enviado para rescatar, para salvar. Aleluya. Y como nosotros somos hijos, pues nos identifican con el nombre del Hijo. Jesucristo. El Mesías Salvador. Aleluya. Voy a preparar lugar para vosotros. Mire qué palabra preciosa dice el versículo 3. Y si me fuere,
y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Cuántos saben que Cristo viene otra vez? Él lo dijo ahí. Yo vendré otra vez. Me voy a preparar lugar, pero vuelvo otra vez. 2000 años atrás se fue a preparar lugar, pero él vuelve otra vez. Mire, oiga esta palabra, abre tu corazón a esta palabra que te voy a leer ahora. Abre el corazón a la palabra del Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. Eso como que no, gramaticalmente como que no tiene sentido. Me voy a preparar al lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿De qué tú estás hablando? Que te va a tomar, no, pero no te fuiste y vienes otra vez, te vas a tomar a ti mismo. ¿De qué tú estás hablando, Señor? Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Para que donde yo estoy, esas palabras las dijo el Señor Jesucristo 2000 años atrás. 2000 años atrás dijo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Quiere decir que nosotros vamos a estar donde Él estuvo. Lógicamente, gramaticalmente, como que no tiene sentido, ¿verdad que no? Ok, tenemos que mirar lo que dice la Escritura. Cristo dijo, para que donde yo estoy, porque Él dijo donde yo estoy, porque Dios, Él es Dios siempre. Dios vive en un eterno presente. Dios no habla en el pasado, Él habla en presente. Para que donde yo estoy, sentado a la diestra del Padre, ahí está mi lugar, vosotros estéis. Hasta nosotros sí nos dijo para el futuro, pero en Él no habla del futuro ni del pasado, Él habla siempre del presente. Dios no conoce pasado, Dios no conoce futuro, Dios conoce presente. Para que donde yo estoy vosotros estéis. Y porque Él dijo, os tomaré a mí mismo. Primera de Corintios 12, 27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ok, hágame un favor, por favor. Hágame un favor. Deje la cabeza suya aquí, váyame a buscarme, por favor, un pollo asado allí para que donde yo salga pueda almorzar. Pero deje la cabeza aquí. Mira si usted puede hacer eso. ¿Hay algún ser humano que pueda hacer eso? Nadie puede hacer eso, hermanos queridos. Pero la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza de Cristo no es la cabeza de la iglesia. Él, su persona es la cabeza de la iglesia. Él completo, su persona, su carácter, su obra, aleluya, su palabra. Todo lo que Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros todos somos su cuerpo. Por eso Él dijo, donde yo estoy, ustedes también estén, porque ustedes son mi cuerpo. Y Cristo no va a dejar su cuerpo abandonado. Cristo no va a dejar su cuerpo para que el diablo haga lo que le dé la gana. Cristo no va a dejar su cuerpo para que el cuerpo reciba ira. Cristo no va a dejar su cuerpo para que su cuerpo sea maltratado en la gran tribulación. No, donde yo estoy, ustedes también van a estar conmigo. ¿Por qué? Porque somos iguales. Por eso es que somos iguales, porque somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos ser diferentes, es la cabeza y nosotros diferentes al cuerpo. Trate, deje su cabeza donde está sentado y muévase al otro lado, a ver si puede hacerlo. ¿Verdad que no puede? Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo. Hay una unidad con esa persona que se llama el Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes somos su cuerpo. ¿Y es eso factible? ¿Eso se puede hacer? Seguro. Usted tiene una cabeza, pero tiene muchos miembros. Tiene dedos, tiene uñas, tiene manos, tiene brazos, tiene pies, tiene piernas. ¿Cuántos miembros usted tiene? ¿Cuántos huesos usted tiene? ¿Cuántas células usted tiene?
¿Y por qué el Señor Jesucristo, que es la cabeza, no puede tener muchos miembros? Algunos de esos miembros ejercen diferentes funciones aquí en la tierra, pero todos somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos igual al Señor. Somos igual al Señor. Y como somos igual al Señor, yo quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses. Porque Cristo dijo, yo os tomaré a mí mismo. Yo os tomaré a mí mismo. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Aleluya. Versículo 13. La iglesia primitiva al principio se encontró con varios problemas. Uno de los problemas que se encontró en la iglesia primitiva era precisamente a lo que el Señor había dicho en Juan 14. Si me fuera a preparar lugar, vendré nuevamente si os tomaré a mí mismo. O sea, está hablando de su regreso a la tierra. Se metieron varias enseñanzas dentro de la iglesia primitiva, enseñanzas erróneas. A decir de que Cristo ya había venido, de que la iglesia estaba en la gran tribulación, de lo que el Señor Jesucristo había dicho ya lo había cumplido, y eso había traído temor, tristeza en muchos corazones por familiares que habían muerto y no los habían visto ser transformados, dicen el rapto. Eso crea situaciones dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, siempre que hay enseñanzas falsas, enseñanzas que se salen de la Sagrada Escritura, trae malestar. Eso trae malestar a los creyentes. La Escritura es clara. Dios honrará su palabra siempre, siempre. Pero la palabra tiene que ser enseñada de acuerdo a sus diferentes contextos para que se pueda entender y nuestra fe sea ministrada. De lo contrario, trae traumas a la fe, trae traumas a la iglesia, trae a veces hasta discordias. Porque la gente no entiende y se desaniman. Pero Pablo escribió, porque Pablo recibió la revelación del Evangelio para explicar lo que los evangelios dijeron, lo que los evangelistas dijeron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan dijeron. A Pablo se le dio una revelación para explicar eso, con detalles, con lujo de detalles. Ok, Juan escribió en el capítulo 14 que Cristo dijo, yo regreso y os tomaré a mí mismo. ¿Qué dice Pablo en relación a eso? Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando Pablo dice de los que duermen, está hablando de los que murieron. Lo que pasa es que para el cristiano no muere, simplemente sale del cuerpo, su cuerpo se torna en polvo, pero su alma y su espíritu se van a la presencia del Señor. Y en aquel día que el Señor ha determinado, Él viene a levantar ese cuerpo. Gloria a Dios. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí está la clave, la esperanza gloriosa que nos crea la fe. Hay gente que no tiene esa esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. No separados, juntamente con ellos. Aleluya. Hello, no separados, no unos que el Señor los resucite y luego al final de la gran tribulación otros para que el Señor entonces los transforme. No, no separados, juntamente con ellos, dice la Escritura.
y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, el cuerpo con la cabeza. ¿Por qué el Señor va a hacer eso? Porque nosotros somos hijos. El Señor resucitó a los 3 días de haber estado en las partes más bajas de la tierra, conforme dice Efesios, en las partes más bajas de la tierra. Al tercer día resucitó. Estuvo con ellos 40 días, apareciéndose a muchos, se le apareció a muchos. Estuvo con ellos, con los discípulos, 40 días. Y después, a los 40 días, se fue al cielo. Se fue al cielo. Y la Biblia dice que ellos lo vieron subir en las nubes. Y cuando ellos lo vieron subir, apareció un ángel con algunos y ese ángel le dijo a ellos: ustedes que están mirando al cielo, ese mismo Jesús que acaban de ver irse al cielo, así mismo vendrá. ¿Por qué el Señor va a hacer eso? Porque el Señor tiene carácter. El Señor no echa atrás a su palabra. Él cumple su palabra siempre. Y nosotros somos su cuerpo, somos sus hijos. Él nos viene a buscar pronto. Lo que estamos sintiendo a nosotros en el medio ambiente es simplemente el Espíritu Santo decirnos: esto se acaba ya pronto. Mantén tu mirada en Cristo Jesús. Mantén tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. Mantén tu dependencia en el Señor Jesucristo. Mantente buscando el rostro del Señor. Mantente en oración, hablando con el Señor Jesucristo. Mantente escudriñando las Sagradas Escrituras para que tu fe sea fortalecida, porque esto se acaba ya mismo. Es necesario que cuando yo venga, yo los encuentre haciendo así, como envueltos en una comunión con el Señor. Y nosotros podemos tener comunión con el Señor 24 horas al día. No tenemos que separarnos y meternos en una cueva para tener comunión con el Señor. Aún trabajando podemos tener comunión con el Señor. En la casa tenemos comunión con el Señor. Manejando tenemos comunión con el Señor. Amén. Durmiendo, nuestro espíritu tiene comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos igual a Él. Y esa es la base que yo quiero dejar como base de esta sección principio de igualdad, para luego hablar de las diferentes expresiones de fe relacionadas al espíritu o al principio de igualdad. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor amado, por tu bondad, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu santa y bendita palabra. Tú eres, Señor amado, nuestro todo. Tú nos has hecho tus hijos por los méritos del Señor Jesucristo. Por los méritos del Señor Jesucristo nos has hecho, Señor amado, tus hijos. Tu iglesia, tu cuerpo. Y queremos, Señor, en confianza venir a ti, Altísimo Dios, agradecerte, porque podemos estar en tu presencia en confianza, abrir las páginas de tu palabra en confianza, porque solamente por lo que Cristo hizo por nosotros es que nosotros podemos allegarnos a ti. No dependemos de nosotros, dependemos de la justicia y los méritos del Señor Jesús. Dependemos totalmente de tu santa y bendita palabra. Porque sabemos por tu palabra que tú cumplirás tu palabra siempre. Aquí estamos, Señor amado, agradeciéndote que nos hace partícipes de Cristo. Y nos miras de la misma forma en que miraste al Señor Jesucristo. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todos nuestros pecados. Alabanzas a Dios.
Sí, Señor amado. Solo tú lo puedes hacer y solo tú lo puedes lograr.